cuestiones del encuentro pasado para ponernos, diríamos, a tono de lo que fuimos trabajando y, y poder pensar principalmente en lo que hoy nos toca, que va a estar centrado en la enseñanza. Es importante decirles que si bien este es un espacio en donde nosotros traemos algunas, decimos, claves de lectura para pensar la realidad, que puedan ingresar a la plataforma, mirar los materiales que les dejamos y participar de las distintas actividades, para nosotros es lo que hace que esta charla sea una conversación pedagógica. Entonces, las animamos, ¿no?, a que puedan ingresar a la plataforma. Quienes no han podido hasta el momento por alguna cuestión técnica, cuando vamos cerrando el encuentro les pedimos que dejen el nombre, el DNI y el mail, así en el transcurso de la tarde los compañeros de formación pueden ver cuál es el problema y hacer la asistencia, si ustedes pueden ingresar al espacio y contar con los materiales. La semana pasada estuvimos trabajando la idea de pensar en el director, recuperamos unos conceptos que nosotros decimos que son ideas fuerza, que nos acompañan a lo largo de este ciclo de charlas, y que tienen que ver con la idea de posición, trama y objetos de trabajo. Es una perspectiva a la que adherimos para poder pensar desde una mirada política y pedagógica, complementaria, decíamos, el trabajo o la ocupación que tiene el director dentro de las instituciones educativas. Y a modo de repaso muy breve, habíamos dicho que por posición hablábamos de ese lugar que el director habita dentro de la institución, que es un lugar simbólico, que no estaba dado con el cargo o el rol, sino que era construido, que había un proceso de legitimación que implicaba el reconocimiento de otros respecto a ese trabajo que hace el director, y que incluso en estos tiempos el desafío estaba en reconstruir todo el tiempo esa posición y poder sostenerla analizando algunas condiciones institucionales. Nos habíamos acercado al concepto de trama para poder entender que aquellas escenas o situaciones de la vida de lo escolar que tienen que ver con el espacio, con el tiempo, con los recursos, con las concepciones de aprendizaje y de enseñanza, son las que nos demandan asumir distintas posiciones, que estas tramas son colectivas, son grupales, son móviles, y que en este contexto emergen nuevas, y habíamos pensado que sobre estas tramas y en esta posición había ocupaciones particulares que los directores tenían. Decíamos que no eran bomberos que apagan incendios, si bien tienen emergentes, sino que tienen definidos ocupaciones, y a esto le llamábamos objetos de trabajo. En el encuentro pasado hablamos de las condiciones institucionales, nos remitimos, decíamos, a las principales que tienen que ver con el espacio y con el tiempo. Por eso dijimos que no hablamos de un espacio físico hoy, o no hablamos de infraestructura, sino que pensamos cómo en el marco de las condiciones hacemos lugar para que la idea de experiencia, centrada en el intercambio pedagógico, posibilite justamente desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hablamos que esto se daba en tiempos emergentes, decíamos, no nos da tiempo para pensar porque viene algo nuevo, por lo tanto, son eventos que se empiezan a presentar a la escuela y que hacen eco y que demandan respuestas, pero que nos llevan a una palabra que también pusimos en análisis, que fue la idea de flexibilizar. Empezar a pensar cómo vamos más allá de lo que estábamos acostumbrados a hacer, de lo que la gramática escolar o el formato escolar nos imponía en términos de organización, para pensar otras formas en las que estos procesos pedagógicos pueden tener lugar. En este marco es que hablamos de una cancha, en donde esta posición implicaba centrarnos en distintos lugares, había distintas escenas de juego, que a eso le llamábamos trama, y que el trabajo del director era poder pensar de manera estratégica, como muestra la imagen de fondo, aquellas jugadas que permitían justamente que la situación de estar en la cancha se sostuviera con los docentes, las familias y también los estudiantes. Repasamos que no había una sola posición, sino que había distintas. Recuperamos a Sandra Nicastro pensando, mirando las imágenes de la derecha, ¿no?, las tres posiciones vinculadas a estar fuera del campo de juego, en esta idea de encerrona, de no saber qué hacer, en esta cuestión de bandos, de posicionamiento entre posturas, concepciones distintas frente a las decisiones que tenemos que tomar, o la tercera que nos remitía a ese tercero mediador,
que con un poco de distancia y de objetividad tenía la tarea compleja de poder observar, mirar y sobre ello conciliar tomando decisiones. Hablamos que una de las claves era poder pensar el trabajo del director con otros, dijimos que estar en soledad no era lo que me quedaba, sino que también es una posición política, ética y pedagógica, y que para ello hablábamos de una autoridad que se construía entre varios. Hablamos de que una escuela no, tratábamos de evitar la idea de escuela invadida por el contexto, o una escuela permeable, que algo le mojaba, pero muy poco, sino que pensábamos, como tiene la imagen que está en el margen izquierdo inferior, de poder pensar una escuela que resiste, que ve los embates del contexto, pero que empieza a iluminar sobre los problemas para construir hipótesis de trabajo que guíen las intervenciones. Recupero todo esto porque hoy, a partir de lo que trabajamos, vamos a poder centrarnos en pensar cómo armar estas jugadas, y nos va a convocar particularmente lo didáctico en el marco de la cancha o del campo pedagógico. Bueno, aprovecho el momento y primero, bueno, las saludo y los saludo. ¿Cómo están? Para quienes en esta semana, o quizás si hay alguien que se suma por primera vez, mi nombre es Micaela y estoy acompañando y participando en esta oportunidad. Un placer volver a tener esta segunda charla con ustedes. El título que le hemos puesto a este encuentro de hoy es acompañar el trabajo docente, ¿no? Y fíjense que ahí ponemos el corazón del trabajo, como donde todo late más fuerte cuando pensamos en términos del acompañamiento, y este acompañamiento, fíjense que hacemos mención de que va a implicar el trabajo docente de enseñar y de evaluar, y no lo ponemos de forma separada por considerar que son dos cuestiones distintas, sino que porque no queremos perder de vista ninguna de ellas, pero claramente y en una sintonía o sea, de pensamiento común que compartimos con Noemí, es que obviamente las prácticas de enseñanza incluyen necesariamente las prácticas de evaluación, pero que requieren ser pensadas y acompañadas en este contexto y en todo tiempo, desde una posición repensada, reflexionada y demás, para que tengan resonancia y sean en proyección inclusiva, ¿no? Como ahí ponemos. Y para dar inicio a este encuentro, fíjense que la palabra que ponemos ahí es acompañar, ¿no? Es una palabra que estamos utilizando mucho por este tiempo, donde intentamos acompañarnos de distintas maneras, y lo que les vamos a pedir, veo que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría están desde sus computadoras, les vamos a pedir que tomen el celular a quienes lo tienen a mano, y si no, quienes están desde el celular pueden de ahí mismo hacerlo, y les vamos a pedir que ingresen a esta página, que es www.menti.com, que ingresen ahí directamente y les va a pedir, cuando aparezca, les va a aparecer esta imagen principal y les va a pedir un código en ese espacio. Ahí colocan este número que les estamos poniendo. El número es 695873. Parezco las de la lotería, más o menos. Pero no se van a ganar nada, no se ilusionen que acá no hay ningún gordo de Navidad todavía para sortear nada. Así que en ese espacio colocan ese numerito, ese código, y automáticamente van a ver una consigna que nosotras pensábamos en esto de acompañar. Primero, reconocer qué es lo que entendemos, pensamos, sentimos y hacemos cuando pensamos en el acompañamiento. Y acá les pedimos que en esos 3 espacios que ustedes van a encontrar, que coloquen en cada uno de ellos una palabra o una oración muy corta, que remita a 3 acciones que ustedes hacen desde la posición de directoras y directores para acompañar el trabajo docente. Lo que ustedes hoy pueden reconocer que implica acompañar ese trabajo docente. Ya a medida que, sacalo nomás, Noé, si querés, seguir viendo a ver si pueden ingresar. Si hay alguien que esté teniendo alguna dificultad, nos avisa, pero directamente aparece, son 2 pasos que hay que hacer. Abrir la página, poner el código y enseguida aparece.
Cuando nosotras invitamos a pensar en la idea del acompañamiento, bueno, insistimos con esto, ¿no? De que no todos, no todas, lo hacemos desde la misma convicción práctica. Algunos el acompañamiento lo ligamos más a cuestiones que son emocionales, otras acompañamiento en términos de la tarea, acompañamientos en términos de lo epistemológico, lo que implica la organización, ¿no? Fíjense que ahí las palabras que ustedes van compartiendo implican una de las más relevantes ahí, escuchar, ¿no? Escuchar, organizar, repensar colectivamente, apoyar, generar espacios. Ahí hay una acción concreta, ¿no? Genero el espacio de diálogo, escucho, ¿sí? Organizo el trabajo. Intercambiar, ¿sí? Otra acción concreta. Para intercambiar también tengo que poder generar un espacio de intercambio o definir cómo lo vamos a hacer. Asesorar sobre estrategias ponen ahí, ¿no? Buscar formas y soluciones con otros. Volvemos a enfatizar en esta idea del acompañamiento, a esa idea de tarea, de trabajo que hay que hacer, ¿no? Claramente cuando decimos acompañar, estamos asociándolo a acciones concretas que nos convocan desde la práctica, ¿no? Ya ahí estamos teniendo varios aportes. Sí, es interesante que van saliendo, ¿no? Como varias palabras vinculadas a fortalecer la comunicación o a generar espacios para comunicarnos, ¿no? Otras tienen que ver, por eso digo también está la palabra escucha, respeto por la opinión del otro. También aparecen cuestiones más del orden de la organización, ¿no? Como de encuadre, generar, ¿no? Estrategias, leer, ¿no? Como acercar soportes, recursos que orienten. Aparecen algunos aspectos vinculados a lo emocional, fíjense, contener, ¿no? Esta idea de que frente a la dificultad del otro o a la incertidumbre, también generar espacios, ¿no? de acompañamiento centrados en la contención, en el apoyo, ¿no? En dar la palabra. La idea, fíjense, aparece nuevamente repensar, reinventar, ¿no? En varias oportunidades. Bien. Perdón, ¿no? Claramente hay como una mezcla, ¿no? Entre lo que es la intencionalidad del acompañamiento y lo que es la acción concreta. Me parece que está bueno repensarlo desde ahí. Es como decir, bueno, yo tengo la intención de generar el trabajo colectivo, de repensarnos, de construir estrategias que sean pertinentes para la mayoría, de revisar, de reorganizar y todo. El punto es, volvemos a la pregunta siempre de con qué acciones generamos eso, ¿no? Desde qué posición nos paramos para generar ese tipo de acompañamiento. Quizás me parece que ya participó la mayoría, ¿no? Para mirarlo, y un punto de partida para pensar esta segunda charla remite a que hacemos muchas cosas para acompañar. Fíjense que pudimos poner en palabras, ¿no? Las acciones que llevamos adelante. Y hoy lo que nos proponemos es poder pensar este sentido del acompañamiento, recuperando esto que recién dijo Micaela, tratando de entender el por qué lo hacemos, cuál es el sentido o la intencionalidad este tipo de objeto de trabajo u ocupación que tenemos, y algunas, decimos, orientaciones, que son sugerencias, para poder pensar qué hacer justamente cuando acompañamos, la pregunta por el cómo. Partimos de una idea que está centrada en poder pensar que acompañar tiene que ver con esto, y vuelvo a decir que muchas de las palabras que ustedes dijeron entran en esta conceptualización de acompañamiento, ¿no? Dice, acompañar es lograr que un grupo, quiere decir que ya hay una primera premisa, y es que siempre que acompañamos hay una idea de lo colectivo, ¿no? Una dimensión de lo grupal que está presente. Dice, a un grupo de trabajo que se interrogue. Ahí está la segunda clave, la idea de poder pensar que cuando acompañamos no damos soluciones, sino que lo que estamos es generando espacios de pregunta, de interrogación, de problematización de aquella realidad que nos interpela. Dice que avance en su modo de ver y plantear alternativas de modo que concluya más fuerte de lo que empezó. Por lo tanto, decimos, acompañar es trabajar con otros, es hacernos preguntas,
y recuperamos acá lo que trabajamos en el encuentro pasado. Esas preguntas generalmente nos confrontan con problemas, con lo que nos quema de la realidad y que nos lleva a construir hipótesis de trabajo, que cuando acompañamos a otros tratamos de mostrarle otros posicionamientos o, diríamos, ubicaciones que podemos tener cuando miramos ese problema, lo exploramos, lo analizamos o lo interpretamos, y pensar que no hay una única manera de poder resolver, sino alternativas, reconociendo cuáles son nuestras posibilidades, pero también qué necesitan esos destinatarios de aquel problema que estamos tratando de resolver para poder justamente llegar a una situación que nos permita posicionarnos pedagógica y políticamente en el marco de las condiciones que tenemos actualmente. Hay algo que tiene el acompañamiento y es que no salimos igual de una experiencia de este tipo. Hay algo que cambia en nosotros respecto a que tenemos más saberes, más herramientas, ideas que no habíamos pensado antes, que nos animamos a prácticas que no eran propias de nuestro repertorio, ¿no? de actuación, de trabajo pedagógico, y que habla, ¿no? de que siempre que acompañamos a otro a que pueda crecer, a que pueda avanzar. En este sentido, traemos acá dos cuestiones que nos parecen interesantes para poder clarificar el por qué acompañamos. Acompañamos para evitar ciertas cosas que los docentes, los equipos, y cada una, ¿no? de las personas que forman parte, ¿no? de ese plantel o equipo pedagógico no esté solo. Nosotros ponemos palabras como suelto, solo, perdido, y una que tiene una gran característica que es desligado. Hay una idea de equipo, de grupo, que quien tiene la responsabilidad de que haya unión, incluso una sinergia, tiene que ver con el trabajo del director. Por lo tanto, acompañamos no para perseguir, no para controlar, sino que acompañamos para unir, para integrar, para consolidar la idea de equipo pedagógico. Otra idea es, acompañamos para evitar, dice, sentir desacoples, distintos ritmos, el que hace un montón y el que no hace tanto, ¿no? El que tiene muchas ideas y el que la verdad es que no se le ocurren o se siente imposibilitado por el contexto. Por lo tanto, es tratar de construir en esta idea de equipo ritmos que en términos institucionales permitan, en este caso, pensar la enseñanza y la evaluación. Y acompañamos no por una cuestión de estar 24/7 disponible para que cualquier cosa que pasa me llaman y yo te estoy acompañando. No, para poder parar esa demanda permanente y poder generar espacios y tiempos en donde nos encontramos con otros, con otras, para poder pensar la tarea docente. Entonces, tener en cuenta estos sentidos nos permite entender que la intencionalidad del acompañamiento es recuperar la idea de encuadre, de límite, justamente que estamos trabajando con la cancha, ¿no? De organizador de aquellas condiciones que tenemos que pensar para la enseñanza. Y esto justamente evita algunas sensaciones que la semana pasada trabajamos vinculadas al malestar, ¿se acuerdan? Al caos, al desorden, que generaban estrés. Entonces, acompañamos con esta idea de ordenar, de organizar, de encontrar aquello que es común en el trabajo pedagógico, entendiendo que te acompañe no significa que yo tengo toda la responsabilidad y por lo tanto lo que digo lo tenés que hacer e incluso soy responsable de los resultados, sino que implica corresponsabilidad, un espacio de trabajo conjunto, donde esas decisiones son acordadas, donde hay consenso, donde las ponemos a discutir. Pero que hay una característica que tiene la persona o aquel que cumple con la función de acompañar, que está vinculada a la claridad. Es alguien que frente a este desorden, frente a esta incertidumbre, no aumenta esa sensación, sino que lo que trae es claridad. Puede justamente ordenar las piezas, pensar las estrategias con cierta distancia, y eso habla de la implicación, que hace justamente que no hablamos solamente desde el rol o desde el cargo que estamos, sino que hablamos recuperando aquellas experiencias que hemos vivido como docentes antes de llegar al trabajo o al cargo de director. Eso es lo que nos da autoridad pedagógica para poder acompañar a otras. Todas esas situaciones que hemos afrontado, que no son de pandemia, pero que hemos tenido, como dijimos, otras situaciones que nos han puesto, ¿no? En riesgo, que nos han generado dudas, que se nos han quemado los libros o las teorías que teníamos y que necesitamos justamente en esa situación poder crear una práctica pedagógica particular. Eso habla de la experticia, de ese saber que se comparte y que permite que juntos podamos pensar la jugada que tenemos que dar en cada uno de esos grados, de esas familias o de esos niños y niñas
que necesitan y quieren aprender. Sí, si hablamos de jugada y podemos decir, bueno, a ver qué antecedente podemos encontrar de las prácticas colaborativas de las que hablábamos también en el primer encuentro. Y siguiendo con la analogía del fútbol y solo para agregar a todo lo ya dicho por Noemí, pensemos en esta imagen, ¿no? Eso remite a un tipo de jugada, a una estrategia de juego que se utiliza en el fútbol, que tiene como característica primero su forma, ¿no? Ya nos va resonando, es la jugada de triangulación. Y cuando un equipo la propone, lo que está necesariamente intentando resolver es convertir un gol. Fíjense que en la triangulación los jugadores no pueden ir solo directamente al arco, ¿no? Tienen que ir formando este juego, pero con un movimiento. Imagínense un triángulo moviéndose a lo largo de la cancha. Nadie podría mantener la misma posición exactamente, el de la punta particularmente, el que está apuntando a su propio arco, ¿no? Y tiene que atravesar la cancha. Entonces, este triángulo se va rearmando. Quien toca la pelota por primera vez es el que tiene que disponerse nuevamente en una posición por delante, ¿no? Para que la jugada siga. Entonces, esta idea de triangular, yo cuando la miraba y decía, bueno, en realidad así vamos muchas veces, ¿no? En educación, como intentando estar ahí por delante del problema, aunque muchas veces el problema ya lo tenemos acá. ¿Vieron cuando uno dice, ¿por qué no me dura la planificación? ¿Por qué no pude? Este año nos hizo la planificación un rollito y la guardamos en el archivo, porque uno dice, bueno, tuvimos que volver a repensar esa jugada. Entonces, esta idea de estar ahí, que aparece fuerte, que la compañía implica un estar ahí, no quiere decir que nosotros como equipos directivos no estamos ahí. El punto es, ¿para qué vamos a estar ahí? Pensando, ¿no?, en esta analogía del estar ahí para armar esa jugada, de ser el que se mueva y tratar de ir por delante para que el resto pueda seguir jugando, y que el objetivo último no sea llegar al arco y meter el gol, ¿no? Sino que el objetivo sea cómo logramos coordinar ese movimiento para que nadie quedara afuera, ¿no? De ese desplazamiento que había que hacer a lo largo de la cancha. El estar ahí implica, en primer lugar, saber para qué voy a estar ahí, ¿no? ¿Vieron cuando alguien tiene un problema y uno refiere automáticamente, bueno, estoy para lo que necesites? No sé, pocas veces recapitulamos y decimos, a ver, ¿realmente voy a estar para lo que el otro necesite? ¿O en qué sí puedo estar? Y ahí volvemos a revisar nuestra posición. Estoy para todo esto que ustedes ponían anteriormente en el ejercicio que hicimos. Estoy acá para repensar las propuestas de enseñanza, estoy acá para coordinar los espacios para que dialoguemos entre todos, estoy para revisar y acompañar sus y demás, y que excede un poco también aquello que podríamos llegar a tener como prescripto de nuestra propia tarea y demás. Y acá lo que nos suena así como con fuerza es que estas jugadas, ¿no?, que nosotros armamos deben ser en clave didáctica, pero por sobre todas las cosas tienen que ser en clave institucional. ¿Y esto qué implica? Que no voy a jugar solamente o triangular solamente con María y Susana, que son las que mejor planifican y siempre están al día. Que mi posición implica mirar lo institucional, ¿no? Si hay alguna María y Susana, bueno, se sintió halagada, pero en esta idea de cómo nos vamos trasladando, yo tengo que poder pensar cómo triangular con una institución completa, con una comunidad de docentes, incluso con aquellas resistencias o con aquella cuestión de que acá tengo que estar desde otro lugar. Y fíjense que ahí traemos para pensar estas tres ideas de las posiciones que implican estar ahí acompañando. Una tiene que ver con la idea del pasaje de cómo, que nos remite necesariamente al cómo hacer, ¿no? El pasar de esto que decíamos antes, de una intencionalidad a ver la luz y decir, ya entiendo cómo podemos hacerlo, ¿sí?, y acompañar desde ahí. Otra tiene que ver con el pensar con otros y pensar a otros. Y acá
ya empieza a asomar esta cuestión del aprendizaje, que sobre quienes vamos a estar pensando es sobre los estudiantes y las estudiantes que tienen, ¿sí?, hoy determinadas condiciones en las que el aprendizaje está sucediendo. Y como insistíamos también anteriormente, esta idea de acompañar la enseñanza necesariamente está acompañando el proceso de aprendizaje. Bueno, ¿desde qué lugar, cómo lo estamos proponiendo, cómo lo estamos pensando? Y la tercera posición que traemos para pensar la cuestión del acompañamiento es desde la idea de ensayo, ¿no? De poder ensayar estas posibles jugadas, de poder ensayar, lo que no implica de que, bueno, esto nos salió mal, entonces no lo intentamos más. Justamente estamos ante un tiempo de ensayo en el que lo que estamos poniendo en la cancha son todos nuestros conocimientos respecto a lo que implica enseñar. Y nuestros estudiantes y nuestras estudiantes también están poniendo sobre la cancha todo lo que implica necesariamente el aprender, ¿no? Y en algún momento en el encuentro vamos a ver cómo dialogan esos recorridos, qué es lo que pudieron volver a repensar acerca de eso. Y fíjense que ponemos en el medio de esa idea de triangulación a la enseñanza y a la evaluación, que el acompañamiento implica volver a mirar, ¿sí?, la intencionalidad didáctica, pedagógica y política centrada en estos dos ejes fundamentales, ¿no?, de nuestro trabajo docente y del trabajo docente de cada uno y de cada una. Por eso, acá nos parecía interesante volver a pensar, bueno, la idea de la posición, ¿sí? Y fíjense que si nosotros abrimos el juego a decir, bueno, la posición de acompañar, si volvemos a pensar en la idea de triangulación, yo les dije, hay uno que inicia el toque de la pelota y realiza el primer pase. Entonces, esto de poder dar pases para avanzar. Y en esos pases, nosotros volvemos a traer acá la idea que habíamos trabajado anteriormente, que era en relación a las hipótesis de trabajo didáctico. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos, bueno, desde qué lugar poder mirar los problemas? Bueno, elaborémoslos, repensémoslos como hipótesis de trabajo que implican necesariamente acción de acompañar, ¿no? Y es interesante la imagen quizás detenernos, ¿no?, a poder analizarla, porque aquello que está circulado, que tiene un círculo naranja, habla de una posible posición del director, de aquel que está conectado con los otros jugadores, que va midiendo las distancias para dar los pases en función de las posiciones institucionales que ocupan otros también, ¿no? Algunos serán defensores, otros mediocampistas, otros estarán más cerca del arco para meter el gol. Por lo tanto, una primera cuestión es, en este ejercicio que nosotros insistimos, de pensar cuál hoy es mi posición en relación al trabajo didáctico, ¿no? Con quiénes puedo hacer pases cortos, con quiénes puedo hacer pasos largos, en el marco de que en ese intento de pase tengo una hipótesis de trabajo, una propuesta que estoy poniendo a rodar sobre la cancha, pero que legitima ese lugar de que yo estoy ahí dentro del campo de juego y no mirando de afuera. Por lo tanto, nos hacíamos una pregunta con Micaela y es, ¿qué nos motiva a planificar las jugadas en tiempos emergentes y flexibles, ¿no? Y en esto volvemos a pensar en el sentido de la planificación, como esa posibilidad de poder prever, de poder poner como centro de nuestra conversación y de nuestra comunicación a la enseñanza, a la tarea, algo que cuesta bastante, ¿no? Pero que esa planificación pone, diríamos, sobre el campo de juego los saberes que tenemos en relación no solo a la tarea de enseñar, sino también en relación a los grupos, a los estudiantes, a las características que tienen, a la problematización del saber y a las relaciones que tenemos que poder construir. Por lo tanto, decir que tenemos que planificar la enseñanza implica poder pensar cómo, desde esta posición central que tiene el equipo directivo, se generan los espacios para poder planificar de manera conjunta. Y en ese mismo proceso, habilitar la reflexión sobre las prácticas que estamos generando en este contexto. Frente a la pregunta de qué nos motiva, nosotros decíamos, bueno, la respuesta es que tenemos que seguir enseñando, ¿no? Aún en pandemia, aún en estas situaciones que en algunos contextos es muy adversa en términos sociales y económicos, tenemos que seguir enseñando. La pregunta ahora que vamos a ver qué, para qué y cómo enseñar es la que tenemos que meter en la cancha de juego, y para eso le agregamos una palabra al estar ahí y es disponible.
Entonces yo puedo estar ahí y me pueden ver, me pueden reconocer, pero la pregunta es, ¿cómo es que estoy disponible? Y acá traemos como 4 claves para pensar la palabra disponibilidad. Y una tiene que ser aceptar las condiciones reales. Esto no significa conformarnos, ni dejar todo en la cancha, sino entender que en el marco de las condiciones que tenemos, algunas aún nos posibilitan pensar la continuidad pedagógica. Algunas de esas condiciones serán conocidas u otras emergentes, nos permiten pensar cómo la enseñanza puede tener lugar en este pensar y planificar experiencias pedagógicas con sentido. La segunda idea del estar disponible está vinculado a renovar los motivos de la tarea docente. Y en este sentido, algo que sabemos hacer los docentes es enseñar, y generalmente es lo que nos apasiona o lo que nos convoca a cada oportunidad que tenemos de entrar dentro de estas aulas o dentro del encuentro con los estudiantes. Por lo tanto, renovar, ¿qué implica pensar hoy enseñar? ¿Cuáles son esos motivos que hacen que sigamos siendo equipo, que nos encontramos, que seguimos pensando alternativas, que estamos encontrando la vuelta para poder justamente sostener esa enseñanza? Hay un tercer punto que está vinculado al estar disponible y que habla del saber, ¿no? Y esa es una de las responsabilidades didácticas más importantes. No basta, ¿no?, con la selección o el recorte de los contenidos, sino que la preocupación está con qué hacemos nosotros y qué hacen nuestros estudiantes con esos contenidos, saberes que estamos transmitiendo y compartiendo. La pregunta por la función del saber hoy, en este tiempo tan particular, es una de las que tiene que guiar esa posición en la que estoy. Tiene que habilitar ese espacio en donde justamente juntos nos interrogamos del por qué seguimos enseñando y para qué seguimos enseñando. Y en este sentido, como último punto, y me parece que es uno de los más importantes, y se plantea como el primer desafío para pensar un acompañamiento, tiene que ver con el valor de nuestra palabra, y el valor de la palabra. Esto remite a que nuestra tarea está sostenida por aquello que decimos, ¿no? En este sentido, ¿no?, pensar que la palabra, cómo circula hoy, vamos a ver por qué recursos, por qué vías, qué canales utilizamos, en qué espacios, en qué tiempos, remite al valor de la comunicación. Es imposible estar disponible si no pienso en que esa palabra circule, en que esa palabra sostenga al otro, de que esa palabra acobije en términos, ¿no?, de sentir, diríamos, la calidez, de no estar solo, y de pensar que hay un otro, que hoy más allá de las distancias sociales está cerca para ayudarme a pensar en esa tarea particular que tengo, que es la enseñanza. En este marco es que el primer punto que nosotros traemos hoy para reflexionar es poder pensar cómo estoy acompañando en relación a cómo estoy comunicándome para llevar adelante ese acompañamiento. Fíjense que acá ponemos comunicación y vínculo, ¿no? Sabemos que son dos palabras o dos cuestiones que están presentes siempre cuando pensamos en la enseñanza y mucho más en el trabajo del director y de la directora, ¿no? Pero tenemos como contrapuntos la cuestión de la presencialidad y por otro lado esta imagen, ¿no?, del barbijo, lo que implicó el aislamiento. Entonces nos atravesó el cómo nos comunicamos, qué recuperamos de la presencialidad para sostener en este contexto y por ende en el vínculo lo mismo. Lo que traemos hoy con fuerza tiene que ver con que la comunicación no es cualquier tipo de comunicación la que sostenemos. Van a encontrar ustedes en la bibliografía que les dejamos para que accedan y se encuentren y vuelvan a ver, un texto de Domingo Contreras donde habla en relación a que él considera que la enseñanza es una acción de comunicación didáctica, ¿sí? Y fíjense que estamos hablando de la comunicación didáctica, lo que refiere a que al modo clásico en el que entendemos la comunicación, hay que agregarle que la intencionalidad didáctica es lo que le da, ¿sí?, el origen, el sustento, la perdurabilidad. Cuando uno convoca en su institución y convoca un encuentro, convoca un espacio de diálogo y de golpe todos los que llegan, nadie comprende para qué estamos acá, entonces hay que revisar cuál es la intencionalidad didáctica de esa comunicación. Porque después podemos hablar de los recursos, cómo nos vamos a comunicar, si es mejor el WhatsApp, la cadena de mail, si nos hacemos un grupo en Facebook. Siempre esos van a ser recursos.
pero lo que va a estar priorizándose y va a ser lo fundamental es tener la intencionalidad didáctica puesta. Fíjense que ahí la comunicación atraviesa a la enseñanza, ¿no? Para poder entender lo que tanto estamos intentando sostener y lo estamos haciendo, que es el vínculo pedagógico. Cuando todo esto empezó, una de las primeras cuestiones que salían en relación a cómo íbamos a continuar tenía que ver con, bueno, la premisa es generar, sostener la continuidad pedagógica. Entonces, en ese sentido agregamos ahí esta cuestión de que cuando decimos que nos comunicamos y que en el centro está la enseñanza, habrá que repensar qué fue lo que fuimos comunicando y cómo lo hicimos. Fíjense que la primera imagen, ¿no?, nos remite a esta idea de comuniqué solo a modo informativo, ¿sí? Compañera, salió la resolución tanto, compañeras, hay una decisión, compañera, llegó el pedido de la familia. ¿Cómo fue esa comunicación? Desde un pasaje de la respuesta, ¿no? Esperada era que el otro lea y no se generaba el espacio para dialogar en relación a eso que yo les mando. ¿Cómo fue la concepción de lo que íbamos a comunicar? Y fíjense que en la otra imagen, ¿no? También tenemos un emisor y receptor ahí claramente, pero están posicionados. Ambos tienen una posición. En la primera imagen no vemos a quién le estamos comunicando, ¿sí? Y la información pareciera ser que da lo mismo como caiga, ¿no? Pero en la segunda imagen, al receptor necesito identificar, confirmar que me escuchó, que le llegó esa información para hacer algo con eso. Entonces, de ahí traíamos esta idea, ¿no?, del lazo pedagógico. Fíjense que si alguna vez jugaron, o si lo están pudiendo volver a hacer, a mí me divertía mucho, ¿no?, esto de poder escucharme con mis hermanas, pero siempre la incógnita era si cuando poníamos los vasitos, qué pasaba si tirábamos mucho la soguita o si la que quería escuchar del otro lado se agachaba, ¿no? Si estaba muy por debajo y no estaba a mi misma altura, el mensaje no llegaba de la misma manera. Incluso la distancia que recorría ese cordón, ¿no?, entre un vaso y otro, la calidad o no del vasito que usábamos. Entonces habían como muchas cosas que si hoy las traemos y las complejizamos entendiendo lo que implica ese lazo pedagógico, también nos sirve y nos aporta luz, ¿no? ¿Qué distancia estamos manteniendo? Más allá de la distancia que hoy es social, es física, ¿sí?, está como delimitada. Pero aún así todo, y si repensáramos en las prácticas que veníamos realizando, ¿cómo sosteníamos ese lazo pedagógico? ¿Cómo está el hilito con las familias? ¿Sí? ¿Qué tipo de vaso y calidad transmitíamos en eso? Entonces, es interesante repensar la idea de lazo pedagógico para entender que lo que estamos complejizando tiene necesariamente que ver con la continuidad pedagógica, que no la vamos a encontrar así nomás si no discutimos acerca de ella y cuál es la intencionalidad real que tenemos. Y en esto que decimos, ese vínculo pedagógico debe reconocer, ¿no?, el contexto en el que está sucediendo o en el que se está dando, gestando y sosteniendo el vínculo, comprender los mensajes, esto que decía yo anteriormente en función de emito información y qué comprende el otro. ¿Cuán importante es saber la opinión del otro respecto a esto? Es muchísima, porque estamos diciendo que vamos construyendo autoridad con otros. Por lo tanto, la comprensión implica necesariamente buscar puntos en común, generar acuerdos institucionales que nos pongan en la misma sintonía al momento de hablar del vínculo pedagógico, ¿no? Entonces, esta idea de comunicación y de vínculo no es menor si la pensamos en términos de lo didáctico y lo pedagógico. Quienes tenemos que tener primero claro el mensaje didáctico, siempre necesariamente somos nosotros, los docentes, el equipo directivo, Claridad también. ¿Para qué? Para que la retroalimentación sea una interacción genuina y no sea simplemente bueno, aplico lo que el otro me dice, ¿no?, sino que se pueda integrar en algo más también.